Gracia de paz, mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país, la ciudad, donde nos vean y donde sigan esta lectura bíblica. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a otra lectura de la Biblia en un año. Hermanos, tenemos nuestra lectura bíblica en el día de hoy. Es maravilloso poder compartir la palabra con ustedes. Yo soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España. Soy miembro y me congrego en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí mismo en Barcelona, España, donde nos pastorean nuestros dos pastores, Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Hermanos, como he dicho, es un privilegio y un gozo y alegría poder compartir otro día más las palabras de Dios con ustedes. Amén. Bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a iniciar en la epístola de Santiago. Leeremos en la epístola de Santiago los tres primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Después de la lectura explicaremos cada capítulo qué quiere decir y haremos una reflexión final y un consejo final de cómo tenemos que seguir nuestra vida cristiana, cómo tenemos que seguir los caminos del Señor conforme a la palabra de Dios, que como digo yo muchas veces, hermanos, la palabra de Dios es el manual del cristiano. Es el manual que tiene que seguir todo creyente. Amén. Pero como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración, una pequeña oración para que el Señor tome el control de esta lectura, tome el control de este momento, que nos ayude a meditar y a estar concentrados en su palabra para saber qué nos quiere decir el Señor en el día de hoy por medio de su palabra y que hable a nuestros corazones para edificarnos cada día más y más como sus hijos y como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Así que si son tan amables, vamos a hacer una oración y empezaremos la lectura de hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente te damos gracias por haber abierto los ojos un día más de vida, Padre Todopoderoso. Pues podemos tener otro día más en tus caminos, Padre, poder adorarte, poder estar contigo y poder hablar contigo y poder saber que tú vas delante nuestro y cuando tú vas delante nuestro nada nos pasa. Padre, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, pero sobre todo te tenemos que estar agradecidos todos los días de nuestra vida por la cruz de Cristo, Padre. Nos salvaste por pura gracia sin merecerlo. Fuimos lavados por la sangre de Cristo cuando tuvo que morir el Cordero Santo y puro por personas que éramos impuras, que no éramos santas y éramos pudredumbre y basura. Y tú decidiste salvarnos solo por tu gracia. Y tuviste que entregar a tu Hijo por nosotros cuando no valíamos nada y tu Hijo valía millones. Tu Hijo era oro puro. Y nosotros éramos estiércol. Así que, Padre, gracias por ese glorioso intercambio, Padre. Así que ahora, Padre, te pido que sigas transformando nuestras vidas, sigas guiando nuestras vidas. Y en este momento preciso, que tú, Padre, tomes el control de esta lectura, Padre. Que nos perdones nuestros pecados, perdónanos por habernos comportado en algún momento mal, en este inicio de semana, por haber hecho alguna mala palabra, haber reaccionado mal, porque desgraciadamente somos humanos y la carne a veces nos puede más que el Espíritu, pero ayúdanos a vivir más en el Espíritu que en la carne. Ayúdanos a mirar al Cristo, ayúdanos a mirar al cielo, saber que tú eres todopoderoso y hacerlo todo para tu gloria. Así que, Padre, toma el control de esta lectura. Háblanos por medio de tu palabra, háblanos por cada capítulo, por cada párrafo, por cada palabra que entre directamente a nuestros corazones. Ayúdanos a meditar en tu palabra y poder obedecer tu palabra, porque tu palabra es santa, pura, perfecta y la única verdad. Es el manual auténtico del creyente que tenemos que seguir por los siglos de los siglos para obedecerte, para ser una vida correcta para tu gloria y para tu honra. Así que, Padre, obra en nosotros. Obra nuestras vidas, transforma nuestros corazones a la imagen de Cristo, pero sobre todo en este momento que reines tú aquí, Padre, y que tomes el control de esta lectura, hablándonos a nuestros corazones y transformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que caminemos en santidad, como tanto tú, Padre, como tu Hijo sois santos, puros y perfectos. Y te lo pido en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Santo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar la lectura. Perdón, no había dicho, hoy es nuestra lectura bíblica número 353. Gloria al Señor por permitirnos leer estas lecturas. Así que, hermanos, vamos directamente a la palabra de Dios. Es un privilegio, un gozo y una alegría. Me encanta leer la palabra de Dios, me encanta meditar la palabra de Dios, me encanta compartirla con todos ustedes, porque sabemos que Dios hará una obra y Dios nos transformará, Dios nos edificará por medio de su palabra y Dios hará cada día una vida mejor para nosotros, pero siempre seremos santos y puros. Pero todo lo que hagamos, hermanos, recuerda que es para la gloria de Dios. Amén. Pues si tienes tu Biblia delante o al lado o incluso estás escuchando por el audio, hermano, acompáñame a la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Así que empezamos
la lectura de la Biblia en un año. Empezamos en Santiago, capítulo 1. Hoy es 19 de diciembre de 2022, lectura de la Biblia día 353. Y dice así la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1. Como título lleva el saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador, y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Capítulo 2 de Santiago. Como título lleva el pecado de la parcialidad. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino, que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será misericordia. Para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén, hermano. Vamos a finalizar con el capítulo 3 de la epístola de Santiago, que como título lleva el poder de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad, también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¡Wow, hermano! Maravillosa palabra. Amén y amén. Qué palabra tan maravillosa y bestial que nos deja aquí el escritor Santiago sobre los caminos del Señor, sobre la obediencia al Señor, sobre los mandamientos del Señor, sobre cómo es una vida perfecta y santa para el Señor. Amén. Hermanos, antes de entrar en cada capítulo y la explicación, te voy a decir una serie de palabras que salen aquí y dime tú si estas palabras no son justamente que se ven complementadas con el comportamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estuvo en esta tierra en su ministerio. Mira, hermano, aparece la palabra confianza en Dios. Jesús confiaba en su Padre todos los días de su vida. Aparece la palabra obediencia, la palabra parcialidad, la palabra misericordia, la palabra fe y obras, la palabra maldición y bendición, y la palabra sabiduría humana y sabiduría de Dios. Dime tú, hermano, estas palabras no tienen que ver con la vida de Jesús. Jesús confiaba en el Padre, obedecía al Padre. Jesús no era parcial, no hacía diferencia entre unos y otros. Jesús tenía misericordia. La fe sin obras está muerta. Jesús tenía una fe maravillosa y hace unas obras maravillosas. Jesús, como dice,
maldición y bendición. Jesús bendecía, Jesús hacía milagros, pero también hubo a veces que se enfadaba. Y cuando se enfadaba no era muy grato como decía las cosas. No es que fuera maldición, pero déjate, hermano, de creer que todo lo que es bendición viene del Señor y todo lo que es maldición viene del diablo. Porque Dios también puede bendecir y maldecir. Y sobre todo vemos también la sabiduría humana y la sabiduría divina. Como vemos como Cristo Jesús no apeló a la sabiduría humana, sino que él siempre apelaba a la sabiduría divina. Amén. Así que vamos a ver reflejado a Cristo en todos estos capítulos y cómo se debe llevar una vida cristiana maravillosa. Pues vamos a empezar con el capítulo 1, que en cada capítulo hay una especie de secciones porque son diferentes palabras y hay una especie de subtítulos para entender mejor el capítulo. Pues mira, hermano, en el capítulo 1 lo hemos dividido en tres partes. Hay una parte que es el saludo de Santiago, luego hay una parte que habla de las pruebas que vamos a tener nosotros y las aflicciones que vamos a tener, y luego hay una parte también que dice, como su título podría ser oír y hacer, es decir, que no seamos solamente oidores, que seamos hacedores de la palabra, o sea, que leamos la palabra, que meditemos, que oigamos sermones cuando vamos a la iglesia, pero que practiquemos todo lo que aprendemos en la palabra de Dios para tener una vida santa. Amén. Pues principalmente vamos a empezar por el capítulo 1 de Santiago, en el cual el primer, digamos, subtítulo, como llama el capítulo, se llama el saludo, ¿no? El saludo general de Santiago. Y el primero te dice, primeramente, la salutación de Santiago te dice que la expresión de las 12 tribus representaba a los hijos de Israel. Él, como dice en el capítulo 1, versículo 1, te dice a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Era a las 12 tribus de los hijos de Israel se refería. Y te dice que Santiago habló a sus lectores como cristianos. No, a los cristianos, porque solo los creyentes verían a Jesús como el Señor Jesucristo. Amén. O sea que vemos un saludo que es a las 12 tribus del pueblo de Israel y está referido a los cristianos o creyentes. Amén. Luego en la segunda parte del capítulo 1 vemos como subtítulo las pruebas, que va del versículo 2 al versículo 18. Y ahora enfatizaremos en un versículo, pero déjame explicarte, aquí en las pruebas en general te dice que hablaba de que aquellos que enfrenten o enfrentan la prueba con perseverancia y confianza en el Señor, reciben una corona de vida de parte de Dios como recompensa por su constancia. ¿Ves, hermano? Y déjame leerte el versículo 12 que dice, el versículo 12 del capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es decir, te van a venir pruebas, te van a venir aflicciones, te van a venir cosas malas a tu vida, circunstancias malas, puedes pasar momentos malos, pero hermano, tienes, como dice aquí, perseverar y confiar en el Señor cada día porque Él te va a ayudar. Él está contigo todos los días de tu vida, los momentos buenos y los momentos malos, y sobre todo cuando van a venir las pruebas, cuando vienen las pruebas a tu vida, se va a ver realmente si eres un hijo de Dios, confiando en Dios Todopoderoso y no confiando en los hombres, poniéndote nervioso, amargado, estresado, afanado. No, si hay una prueba, confía en el Señor porque el Señor nunca te va a abandonar. Y esos serán bienaventurados porque perseverarán en la confianza de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y luego la tercera parte del capítulo sería que va del versículo 19 hasta el final, hasta el 27, como su título se podría llamar Oír y Hacer, referido a la palabra de Dios. Déjame leerte así de una manera explícita y ahora te doy la explicación. Y te dice, oír y hacer. En razón de que sus lectores podían ceder bajo la prueba, que había unos que podían ceder y no podían perseverar, Santiago les advierte de la urgencia de demostrar su fe con obras. Y le dice la frase, sean hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Porque describió la palabra de Dios como un espejo, un ejemplo que dio, uno de los ejemplos que da, como un espejo que claramente reflejaba la condición de aquel que miraba a través de él. Oír la palabra de Dios puede proveer fortaleza para producir una vida obediente. Amén. O sea, que tienes que aguantar en la prueba. Como dice, oír, y para no ceder ante la prueba tienes que oír la palabra de Dios, pero ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Practicar
todo lo que pone en la Biblia, el manual del cristiano. Como dice, sean hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Es como te dice que hay un hombre que se ve en un espejo, se refleja, pero cuando se va se olvida de lo que ha visto. ¿Por qué? Porque no está perseverando, no se acuerda, no está pendiente, no está concentrado. Solamente mira y se va. Pues es como tú vas a la iglesia, escuchas un sermón y te vas. No lees la palabra, no meditas la palabra, no pones atención al sermón. Tú oyes la palabra y te vas, no meditas en ella. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Has oído un sermón, has oído, has oído, por ejemplo, una prédica en internet, una predicación en tu iglesia, un sermón en tu iglesia, ha venido un predicador invitado, cualquier cosa. No has puesto atención. Y encima, todo lo que has oído, luego no vas a la palabra y lo lees para aprender más. No, lo oyes y te vas y te olvidas de la palabra. ¿Cómo vas a ser un verdadero hijo de Dios? Tienes que consultar la palabra, meditar en la palabra y escuchar un sermón está bien. Poner atención en lo que dice el predicador, pero luego estudiar ese sermón que llega a tu corazón, que te transforme, que te edifique, eso ir a la palabra y buscar lo que ha dicho ese predicador para poder estudiar cada día más y más. Como dice, no seáis solamente oidores de escuchar la palabra de Dios, sino ser hacedores. ¿Qué quiere decir? Que practiquemos todo lo que hay en la palabra de Dios, que tengamos una vida santa y pura, practicando, poniendo en práctica en nuestra vida todo lo que aprendemos, tanto de la palabra, como de los sermones, como de prédicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que pongamos en práctica todo lo que aprendemos para ser bienaventurados, ser perseverantes en la palabra de Dios y ser unos buenos hacedores de la palabra de Dios. Y déjame leerte también, aquí vemos como el versículo del 19 al 22, cómo tenemos que obedecer la palabra de Dios para ser buenos hacedores, ponerla en práctica en nuestra vida cristiana para que nuestra vida espiritual crezca cada día más y más. No solamente leer la Biblia y dejarlo ahí, no. Ponerle la Biblia, meditas en la palabra, hazle preguntas al texto, qué te quiere enseñar el Señor aquí, cómo te habla el Señor y todo aquello que aprendas, debes ponerlo en práctica en tu vida. Pues te van a venir circunstancias en las cuales vas a tener que poner en práctica la palabra del Señor. Y esos son los momentos buenos en los cuales el cristiano se acuerda de la palabra y no solamente lo escucha y ya está. No, pone en práctica todo lo que ha aprendido. Déjame leerte el versículo del 19 al 22 del capítulo 1. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. O sea, estate atento a la palabra de Dios. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Es decir, cuando estés escuchando un sermón, pon toda tu vida, todo tu corazón, todo atento al sermón para que el Señor te edifique. Y finalmente dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si tú, hermano, escuchas un sermón, puedes escuchar 50.000 sermones, puedes escuchar 50.000 prédicas, pero ves una prédica en YouTube o vas a tu iglesia el domingo y escuchas el sermón y es maravilloso, pero te vas a tu casa y pasas de todo, pasas de leer la palabra, no meditas en el sermón, no has puesto atención, has escuchado, o sea, has oído, pero no has escuchado, has oído, pero no has retenido, has oído, pero no has meditado. No te edificará, no te levantará el corazón, has ido, has escuchado y fuera. Y ya está. No, hermano, tienes que oír la palabra de Dios, pero luego ser hacedor de esa palabra. Que cuando escuches ese sermón, te llegue al fondo de tu corazón, te edifique, el Señor te esté machacando por dentro, que salgas edificado, que salgas a la vez también con mucha sabiduría y que todo lo que aprendas lo pongas en práctica. Amén. Pues ahora, hermanos, después de ver el saludo a las 12 tribus, después de ver que en las pruebas tienes que confiar 100% en el Señor, después de ver que tenemos que ser unos hacedores y practicar la palabra de Dios, no solamente oírla, escucharla y ya irnos a cualquier sitio, sino meditar en su palabra y ponerla en práctica, pasamos al capítulo 2, en el cual aparece una palabra maravillosa que es la parcialidad, la cual Jesucristo no era parcial, debemos de ser imparciales. Vamos al capítulo 2, que está dividido en dos partes, que sería, el primero sería del versículo 1 al 13, en lo que sería que no seamos parciales, que no hagamos distinciones, no tengamos favoritismos, y la segunda parte del versículo 14 al 26, que es el final, que mostremos misericordia. Amén.
Vamos a la primera parte que te dice que no seamos parciales. Del capítulo 2 habla así. Santiago reprendió a sus lectores por demostrar favoritismo hacia los ricos que asistían a sus cultos, mientras ignoraban a los pobres. La muestra de parcialidad por los ricos no tenía razón de ser porque los ricos eran realmente sus opresores. Vemos maravillosamente como vemos que entra un rico a la iglesia y le hacen hasta reverencia. Pase por aquí, lo tratan bien, adelante, siéntese, como se siente, está usted bien, lo que usted necesite. Pasa a un pobre, no le hacen ni caso. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Debemos de ser imparciales, debemos de mirar a todo el mundo igual. Sean ricos, sean pobres, vivan en mansiones, vivan en la calle, tengan comida o no tengan comida, sean mejores que nosotros, peores que nosotros, a todo el mundo igual. No hagamos distinciones, no tengamos favoritismos y no seamos parciales, hermano. No practiquen la parcialidad, sino sé imparcial en todo momento. Amén. Y aquí el versículo 8 es claramente, versículo 8 del capítulo 2 que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, o sea, los mandamientos de Dios, hermano, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, no puedes mirar a un rico como hacerle reverencia, hacer hasta un pasillo y tratarlo muy bien, y a un pobre despreciarlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás tratando bien al rico, despreciando al pobre, hermano, te estás despreciando a ti mismo. Estás pecando contra el Señor. Así que no seas parcial, sé imparcial. Y luego la segunda parte, voy a decirte antes una definición de la parcialidad, para que quede más claro. La parcialidad es la inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. ¿Ves? Inclinación en favor, en contra. Favoritismo, como decía, hacia los ricos, y en contra desechar a los pobres. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser imparciales, mirar a todos por igual y amar a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte habla de la misericordia y las obras del Señor. Dice, muestren misericordia, del versículo 14 al 26 dice así: debemos mostrar misericordia. Santiago explicó que una fe que solo afirmara una creencia correcta sin producir una vida cambiada, carecía de vida. O sea, una fe sin obras, sin ver un cambio en ti, carecía de vida. Por eso vamos a hablar ahora de la misericordia y de las obras del Señor. Amén. Aquí la misericordia que tenemos que tener nosotros como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Misericordia como tuvo Jesús. Y aquí también te dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Perdón, el capítulo 2, sí, del versículo 15 y el versículo 17. Y dice, el versículo 15 dice, del 15 al 17, perdón. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, o sea, si un hermano de la iglesia no tiene ese sustento y está mal, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Dice, si un hermano está necesitado y tú no le haces ni caso, le dices que Dios te bendiga, pero no haces nada por ello, no sirve para nada. Debemos ser misericordiosos como Jesús fue misericordioso con todos, que daba todo para ellos y no era egoísta. Luego te dice, así, si tú no eres misericordioso con esas personas, tu fe no vale para nada. Eres cristiano de boquilla, porque no estás ayudando al prójimo. Amén. Por eso dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si tú no estás realizando una obra para el Señor, estás siendo humilde, estás ayudando a tu hermano, estás amando al prójimo como a ti mismo, estás haciendo toda esa obra para la gloria de Dios, hermano, no sirve de nada. No te puedes llamar creyente porque eres un creyente de pacotilla, eres un falso creyente y eres uno que te llamas cristiano, pero no eres hijo de Dios, y yo me plantearía si de verdad has nacido de nuevo. Amén. Y luego vemos como dice que las obras deben ser para el Señor. Amén. Como dice, la fe sin obras está muerta, pero esas obras no tienen que ser para nosotros. Son obras que salen del corazón para el Señor, para los mandamientos del Señor, todo para la gloria de Dios. Y mira el versículo 25 y 26 que dice, del capítulo 2. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab
también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquí te da el ejemplo de la ramera Rahab. Cuando eran esos mensajeros y ella los protegió, ¿no? Y se los envió por otro camino. Ella estuvo protegiendo. Ella estuvo haciendo las cosas para el Señor, ¿no? Justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Por eso dice, si el cuerpo sin el espíritu está muerto, si tú y yo no hubiésemos sido elegidos por el Señor, justificados por el Señor y salvados por Dios, tenemos un cuerpo muerto. Estaremos muertos en nuestros delitos y pecados como estábamos antes en este mundo pecaminoso. Pero como dice, si nosotros, el Señor no nos hubiera salvado, estaremos muertos. Y si nosotros no nos hubiera salvado, sería también la fe sin las obras está muerta. Los impíos, los mundanos, los que dan la espalda al Señor, los que no creen en Dios, los que se burlan de Dios, esos hermanos están muertos en sus delitos y pecados. Por mucho que digan que ellos creen en Dios, si no se ve una fe verdadera con unas obras para la gloria de Dios, no sirve para nada. Así nosotros somos salvados por la gracia del Señor, somos salvados por la misericordia de Cristo, la fe nuestra es verdadera porque son unas obras, pero para nuestro Señor Jesucristo, no para nosotros. Que no nos gloriemos nosotros, que la gloria se la lleve el Señor todos los días. Amén. Pues así que la fe sin obras está muerta. Pero no obras materiales, no obras de ser el mejor, el que da mucho dinero, el de Greenpeace, el que ayuda a los animales, no. Obras para la gloria de Dios. Que tu comportamiento sea una obra maravillosa para la gloria de Dios, ayudando a los demás, como dice aquí en este ejemplo, ayudando al hermano, ayudando al necesitado, pero todo para la gloria. Que no nos gloriemos nosotros, que sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Todopoderoso que está en los cielos. Y la mejor obra que podemos hacer es que el Señor nos siga transformando para vivir la vida para su gloria. Nuestro comportamiento, nuestra vida, todo hacerlo para su gloria. Amén. Y ya, hermanos, vamos a finalizar con el capítulo 3. Ya estamos acabando y me da tristeza, pero porque es maravillosa esta palabra. Vamos a finalizar con el capítulo 3, que me encanta también el título, dice el poder de la lengua. La lengua es muy peligrosa, es un arma muy peligrosa y en las manos equivocadas hace mucho daño. Amén. Pues déjame leerte un poco la explicación en general y entraremos con unas palabras sencillas, que este es cortito y rápido de entender. Dice, como subtítulo, controlen la lengua. Capítulo 3 de Santiago. Santiago insistió que los cristianos debían mostrar su obediencia a Dios al controlar su lengua y todos sus deseos. Explicó que la lengua tenía gran poder tanto para el bien como para el mal. La sabiduría terrenal produce envidia y ambición egoísta, pero la sabiduría celestial produce pacificadores misericordiosos y considerados unos con otros. Amén, hermano. Por eso vemos como la lengua, como dice aquí, tenemos que tener una obediencia a Dios maravillosa y controlar nuestra lengua. Sino pedirle al Señor que nos ayude a controlarla o que Él nos la controle. Porque puede salir bendición o puede salir maldición. Y también veremos más adelante que la sabiduría de los hombres no vale para nada. Pero la sabiduría de Dios es maravillosa y transforma nuestras vidas, nuestro carácter y nuestro comportamiento. Pasamos de, como dice, envidia, egoísmo, vanidad, todo pecaminoso de la sabiduría del hombre, a, como dice aquí, a tener misericordia, pacificadores, amorosos, humildes, la sabiduría celestial. Amén. Y déjame leerte el versículo 6, como dice del capítulo 3, como dice, cómo la lengua es mala. Incluso te dice que es del infierno, que la lengua es de Satanás, es un arma de Satanás. Fíjate, versículo 6 del capítulo 3. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Fíjate qué última frase. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Hermano, si no aprendes a controlar tu lengua, si dices lo primero que te sale por la lengua, que se te pasa por la cabeza, puede herir a muchas personas. Como dice, es encendida por el infierno. La lengua puede incluso ser utilizada por Satanás para herir a personas y para herir muchas cosas e inflama el curso de nuestra vida. Y si tú no controlas tu lengua y no la controlas, no la retienes y empiezas a herir a las personas, eso, la lengua pequeñita que tenemos aquí, esta lengua te puede
contamina todo el cuerpo y te puede acabar hiriendo a las personas con todo el cuerpo y puedes apartarte del Señor, porque Satanás eso es lo que quiere, apartarnos de los caminos de Dios. Amén. Déjame leerte también del versículo 9 al 12, como dice que el poder de la lengua, como la lengua puede ser buena, utilizada para cosas buenas o cosas malas. Amén. Versículo 9 al 12 del capítulo 3. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es decir, tienes que controlar la lengua también tiene que ser para la gloria de Dios, para que salga solamente bendición, cosas buenas para el Señor. No pueden salir cosas buenas y malas, no puede salir bendición, maldición, como dice acaso, de una fuente sale agua salada, agua dulce, no, saldrá agua salada de una fuente y agua dulce de otra fuente. Por eso de la lengua no pueden salir bendiciones y no pueden salir maldiciones. La lengua tiene que salir solamente bendiciones, bendecir al prójimo, amar al prójimo, bendecir incluso a los mundanos, a los impíos, a aquellos que te están machacando, que te odian, que te insultan, bendecirlos y orar por ellos. Tiene que salir la única bendición, así que pídele al Señor que sea controlando tu lengua, que controle tu enojo, que controle tus palabras, que controle todo, porque incluso, hermano, a mí personalmente hay veces que se me ha ido la lengua. Y gracias a Dios que tengo una esposa maravillosa, una ayuda idónea que me ha dado el Señor y que muchas veces me controla. Muchas veces, cuidado, 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 porque a veces digo cosas sin pensar. Lo primero que se me pasa por la cabeza sin pensar en el Señor. Y a veces digo tonterías. Que a veces diría, la gente dirá, no es una tontería, pero es una tontería que ha entristecido al Señor. Una tontería que ha herido a una persona. Una tontería que ha herido a mi esposa. Una tontería que ha puesto triste a nuestro Dios Todopoderoso. Una tontería. No son tonterías. Tienen que salir bendición por esta boca. La lengua hay que controlarla, hay que pedir al Señor que nos ayude a controlarla y que Él tome el control de nuestra lengua. Y para finalizar, leemos el versículo 15, en el cual vemos la sabiduría terrenal del hombre, que es una mala sabiduría, y la sabiduría celestial es la sabiduría poderosa. Versículo 15 de capítulo 3. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, la sabiduría de los hombres, sino que es terrenal, natural y diabólica. Fíjate, la sabiduría de los hombres es terrenal, natural y diabólica. El hombre natural es aquel que no cree en Dios. Una sabiduría terrenal, una sabiduría de la tierra, no del cielo. Una sabiduría diabólica. ¿De qué? Es una sabiduría de los hijos del diablo. La sabiduría del hombre. Todo lo que el hombre se cree, todo lo que el hombre hace, lo destruye. Pues la sabiduría del hombre es una mala sabiduría porque llena de pecado toda su vida, todo su cuerpo, todos sus pensamientos. Y eso es lo que hace que la lengua haga maldiciones. Así que, hermano, finalmente controla tu lengua y pide al Señor que te dé una sabiduría celestial y no terrenal. Una sabiduría divina, una sabiduría, no una sabiduría de los hombres. Por eso te recuerdo todas las palabras que han salido aquí: la confianza en el Señor, la obediencia al Señor, que no seamos parciales sino imparciales, que miremos a todos iguales, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la misericordia con los demás, damos una fe con obras para el Señor, que no tengamos maldición, que solamente se haga bendición de nuestra lengua y que la sabiduría humana no puede estar en nosotros. Que pidamos al Señor que tengamos una sabiduría divina. Todo esto era la vida de Jesús en la tierra. Él cumplió todo esto. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos siga transformando para poder cumplir todo esto en esta tierra. Así, hermano, como consejo final te puedo decir estos capítulos, hermano, que cuando venga una prueba, persevera, aguanta, confía en el Señor todos los días y obedece al Señor todos los días, que seamos hacedores de la palabra y que practiquemos todo lo que aprendamos en la palabra del Señor, que oigamos, que escuchemos, que retengamos, que meditemos, que estudiemos y que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Amén. También te digo, hermano, que no seamos parciales, no mires al rico como haciendo reverencia y al pobre lo deseche, no, que nos miremos a todos igual, porque, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no seamos parciales, que seamos imparciales, que mostremos misericordia. Si hay alguna persona que está en necesidad, no es una obra para gloriarte, decir, mira qué bueno soy, mira qué cosas hago. No,
que hagas las cosas para la gloria de Dios y hagas los mandamientos y sigas los mandamientos del Señor, y hagas todo para su gloria, siendo humilde de corazón, ayudando, humillándote delante del Señor, hacerlo todo para tu gloria, tengas un comportamiento más parecido al de Cristo Jesús. Que las obras, como digo, sean para el Señor y que la fe sin obras está muerta, hermanos, está muerta. Tienes que tener una fe acompañada de obras para nuestro glorioso Señor Todopoderoso. Y finalmente, cuidado, hermano, controla tu lengua. Controla tu lengua. No puede salir maldición y bendición. Si sale maldición, eres un maldito hijo del diablo, que tienes envidia y estás todo lo malo, no te puedes llamar un hijo de Dios. Solamente tiene que salir bendición de aquí. Bendición para bendecir, para amar, para restituir, para aconsejar, no para humillar, no para herir, no para machacar, no. Tienen que salir cosas buenas, porque recuerda que de una fuente sale agua salada o agua dulce, no pueden salir las dos. Así que de ti, hermano, de tu cuerpo, de tu lengua, de tu vida, de todo tu ser, tienen que salir cosas buenas para el Señor. Y si ves que tú no puedes, porque somos humanos y somos limitados, pide al Señor que te ayude a controlar tu lengua cada día. Y sobre todo que tengamos una sabiduría divina todos los días de nuestra vida. No tengamos una sabiduría terrenal, porque si tienes una sabiduría del hombre, es una mala sabiduría. Es pecado, como dice aquí, es una sabiduría terrenal, natural y diabólica. Viene del mismo Satanás. Así que esa sabiduría sea cada día celestial y pon los ojos en el cielo y en la eternidad para que esa sabiduría sea cada día del Señor, para que te glorifique y para que glorifiques a Dios por darte esa sabiduría y ese conocimiento cada día más y más de su palabra. Como digo, la palabra del Señor es el manual del cristiano. Obedécelo, síguelo, medítalo y practícalo y tengas una vida bendecida y maravillosa para la gloria de Dios. Amén. Vamos a hablar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por poder leer tu palabra. Es un privilegio maravilloso. Gracias por usarme como una herramienta santa para mis hermanos. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y sigue transformando sus vidas, sigue transformando sus corazones, Padre mío. Que esta palabra haya llegado al fondo de sus corazones y haya entrado como una espada directa a sus corazones para poder transformarlos cada día más y más y más y que te den la gloria a ti, no nos gloriemos nosotros, Padre. Como decíamos en estos 3 capítulos, el primer capítulo, Padre mío, que delante de las pruebas seamos bienaventurados, seamos perseverantes y confiemos en ti todos los días nuestra vida, Padre mío, por eso que seamos hacedores de tu palabra, practicando tu palabra, no solamente oyendo tu palabra y irnos para la casa, sino poder meditar tu palabra, poder conocer tu palabra, poder obedecer tu palabra, para poner en práctica tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra, que es el manual del creyente, el manual del cristiano, ponerlo en práctica en nuestra vida santa y poderosa diaria, Padre Todopoderoso. También te pido que nos ayudes a ser imparciales, que miremos a todos iguales, no al rico de una manera y al pobre de otra, no, Padre, que nos ayudes a amar al prójimo como a nosotros mismos y verlos los dos iguales, sean ricos o sean pobres, porque no podemos hacer distinciones ni de razas, ni por dinero, ni por clases sociales, Padre mío Todopoderoso, porque entonces estaremos pecando contra ti. Padre, también ayúdanos a ser misericordiosos, Padre, con aquellos que lo necesitan, que si nosotros tenemos y podemos ayudar, que no seamos egoístas, digamos, que lo queremos nosotros, no, que demos más, que demos todo lo que tengamos para los demás y nos ayudemos mutuamente y sobre todo, Padre, que lo hagamos para tu gloria y que nos demos a los demás, que miremos por los demás primero antes que por nosotros, Padre Todopoderoso. Seamos misericordiosos todos los días de nuestra vida. Finalmente te pedimos que controle nuestro corazón, controle nuestras vidas y que nos ayudes a controlar nuestra lengua, porque desgraciadamente somos humanos y pecadores y muchas veces se nos va la olla y decimos tonterías con esa lengua. Y a veces pensamos que son tonterías, pero no son tonterías, son cosas que te hieren, que te entristecen y son cosas que hieren a las personas, que nosotros estamos hiriendo, donde estamos insultando, donde estamos diciendo una mala contestación y las personas se quedan tristes y se quedan malhumoradas, incluso hay odio en sus corazones. Así que para lo primero que te estamos entristeciendo a ti. Ayúdanos a que de nuestra lengua solamente salga bendición, salga amor, salga gratitud, salga humildad, todo para los demás, Padre, que nos demos para los demás y sobre todo, Padre, controla nuestra lengua, aunque estemos enojados, aunque estemos tristes, aunque pasemos cualquier circunstancia, que nuestra lengua no sea una lengua, como dice, terrenal, no sea una lengua natural, que no sea una lengua diabólica, sino que sea una lengua celestial, para tu gloria, Padre Todopoderoso, para bendecir cada día con palabras santas, palabras de amor, palabras de consejo, palabras de regocijo y palabras de aliento para aquellas personas que pueden estar mal, ayudarlos cada día siempre en sus vidas para seguir adelante, porque hoy podemos estar bien nosotros y dar un consejo. Con esta lengua podemos dar amor, con palabras maravillosas, pero otro día podemos estar mal y queremos que nos ayuden también con palabras maravillosas y actos amorosos. Así que para ayudarnos a tener una sabiduría celestial
y no una sabiduría terrenal. Pues la sabiduría terrenal de los hombres es una mala sabiduría, en la cual el pecado cada día está más y va contra ti, y va contra tus mandamientos. Así que ayúdanos a tener una sabiduría celestial cada día, sabiduría, conocimiento para tu gloria y que tú obres en nosotros cada día, Padre. Así que esta palabra, métela directamente en los corazones de mis hermanos. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos alrededor de la pantalla, Padre. Cuídalos, guárdalos, bendícelos y ayúdalos a llevar esta palabra en práctica a sus vidas, Padre mío. Y que tú seas el timón que nos lleve al buen camino, al camino correcto, a la eternidad contigo, cantando santo, santo y santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, gracias, paz. Que tengan un maravilloso día. Que el Señor me los bendiga. Acuérdense de esta palabra, hermano, el manual del creyente en la Biblia, obedézcanla, pero sobre todo practíquenla, pónganla en práctica en sus vidas y siempre den la gloria y la honra para el Señor y le hagan todo para su gloria. Amén. Así que, hermanos, me despido de hoy. Que compartan el vídeo con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares y que el Señor haga la obra en todos aquellos de ustedes que puedan ver este vídeo, aquellos de ustedes que puedan compartir vídeo con ustedes y que el Señor haga la obra y que los pueda salvar como algún día nos salvó a ti y a mí. Amén, hermano. Pues me despido, hermano, y finalmente desgraciadamente va a ser mi último vídeo de este año y por eso espero algún día poder verlos otra vez en otra retransmisión. Ha sido maravilloso este año la lectura bíblica, compartirla con vosotros. Ha sido un privilegio leer la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por esas vidas transformadas que seguro que han transformado sus vidas, sus corazones y que os bendiga cada día. Y les digo desde aquí, hermanos, ya que estamos en el último mes del año, les deseo una feliz Navidad, les deseo un feliz término de este año 2022 y de que tengan un inicio maravilloso y muy bendecido en los caminos del Señor del año 2023. Que Dios me los bendiga, un año nuevo, que Dios siga transformando sus corazones a la imagen y semejanza de Cristo, que Dios siga transformando sus vidas cada día más para la gloria del Señor y sobre todo que el fruto del Espíritu Santo esté en ustedes, que el Espíritu Santo more en ustedes cada día más y más, que haga transformación del interior hacia el exterior y que el fruto del Espíritu Santo sea en nosotros, sea un fruto para la gloria de Dios que haya cambiando sus vidas, cambiando su comportamiento, cambiando su carácter, cambiando todo para la gloria de Dios y que el Señor obre cada día en ustedes todos los días de su vida durante lo que queda de este año y que el año que viene sea un año muy bendecido en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos y sobre todo que tengan cada día la imagen y semejanza de Cristo, que cada día se vea el carácter de Cristo reflejado en ustedes. Como hemos leído aquí, que el hombre ese se veía en un espejo, se reflejaba y se olvidaba, lo maravilloso sería que cuando nos viera a nosotros vieran reflejado a Cristo Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo meditaba Jesús, que vean a Cristo reflejado en nosotros, que eso es para la gloria de Dios. Amén. Porque el Señor me los bendiga, que tengan un final de año 2022 maravilloso y un inicio muy bendecido en los caminos del Señor. Que Dios me los guarde todo el año que viene y espero verlos muy pronto. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un abrazo muy grande desde Barcelona. Cuídense mucho y los amo en el Señor. Amén. Hallelujah.